Bueno, buenos días. Comenzamos con la sesión dedicada a mecánica cuántica. Para situarnos, el tema de los orígenes de la teoría cuántica tenemos que ir al siglo pasado, algo más de hace 100 años, ¿no? Justo este año 2025 es el centenario de la teoría, de las teorías cuánticas, porque hacen referencia al año 1925, donde hubo dos grandes aportaciones de Heisenberg y Schrödinger, que establecieron de una forma muy sólida toda la teoría de mecánica cuántica, ¿no? Pero no obstante, hay que ver los 25 años anteriores, que fueron los que determinaron ese progreso, ¿no? Comenzando por Max Planck y Albert Einstein, ¿no? En eso, Max Planck en el año 1901 y Albert Einstein en 1905, a través de distintos fenómenos que se conocían, en principio relacionados con lo que es la luz y qué características tenía la luz, innovaron un par de aproximaciones. En principio, Max Planck estaba estudiando lo que era la radiación y el espectro de radiación de un cuerpo negro, y tratando de establecer las relaciones que había entre la temperatura y el color de la luz, ¿no? El espectro de radiación. Y con la hipótesis que había en aquellos momentos de que la luz era un ente continuo, no aparecían muchos problemas a la hora de resolver lo que era el espectro de radiación del cuerpo negro, que es, por ejemplo, el espectro que también se tiene, por ejemplo, en la luz que emiten las estrellas o en los objetos que están en equilibrio térmico. Y ahí introdujo una gran innovación y encontró una solución para explicar las curvas, y era que la energía la energía asociada con esa onda electromagnéticas era discreta, no era continua, sino que la energía asociada con las distintas posibles frecuencias de la luz era discreta, estaba cuantizada, y encontró esa relación que es energía igual a la constante de Planck por la frecuencia de la luz, ¿no? Una relación que en aquel momento, que era un cambio de paradigma muy fuerte, Planck pues lo que pensaba era que la radiación electromagnética, conforme la caracterizabas a nivel microscópico, pues estaba cuantizada, ¿no? Unos años después, Albert Einstein dio una explicación a otro efecto que se conocía, que es el efecto fotoeléctrico. Es cuando tú, por ejemplo, a un metal lo iluminas con una luz de distintas frecuencias, ¿no? Entonces, Albert Einstein dio una explicación del efecto fotoeléctrico con la hipótesis de que la luz era también, estaba cuantizada y que estaba formada por corpúsculos, lo que eran fotones, y que la energía de cada uno de esos fotones era la relación que había descubierto Planck. Digamos, la energía de cada fotón era proporcional o igual a la constante de Planck por la frecuencia de la luz incidente. Y eso explicaba muy bien en la fenomenología del efecto fotoeléctrico, porque el conseguir el efecto fotoeléctrico dependía fundamentalmente del color de la luz. Digamos, si la radiación o la luz era más energética, más azul, se conseguía arrancar electrones del metal. Y si la luz era más rojiza,
digamos, los fotones eran de menor energía, no se conseguían arrancar electrones del metal. Y eso pues, fue motivo de su premio Nobel. De hecho, a Einstein le dieron el premio Nobel unos 15 años después, no por las teorías de relatividad, sino por su aportación a la teoría cuántica. Entonces, estas fueron dos aportaciones muy revolucionarias, porque aquí arrancó las teorías cuánticas, porque establecieron que la luz estaba cuantizada, era discreta. La luz estaba formada por fotones, por partículas elementales, ¿no? Posteriormente, otra gran aportación de Niels Bohr es, desde principios, de finales del siglo anterior, había un montón de experimentos trabajando sobre la estructura atómica, ¿no? Entonces, Bohr en el año 1910 consiguió y estableció un modelo para el átomo que explicaba, por ejemplo, exactamente en el átomo de hidrógeno, los niveles energéticos que se detectaban cuando el átomo se iluminaba y se excitaba con luz, y consiguió explicar la fenomenología, las longitudes de onda de la luz emitida, con un modelo semiclásico o semicuántico, digamos. El modelo de Bohr del átomo era como una analogía, sería como un modelo parecido a un sistema planetario, donde el átomo, el núcleo, ocupa la posición central y los electrones están en varias órbitas alrededor del núcleo, y dependiendo del nivel energético, el nivel de excitación de los electrones alrededor del núcleo, pues están como en órbitas más, como el caso en el sistema solar, pues Marte, Venus, la Tierra, ¿no? En órbitas cada vez más distantes, ¿no? Y lo que él estableció es que esas órbitas estaban cuantizadas, ¿no? Para correlacionar con las frecuencias de los fotones que que excitaban o se emitían desde los átomos, ¿no? Entonces, era un modelo un poco incoherente, en el sentido de que si tú una partícula con carga la pones a orbitar en una trayectoria circular o elíptica, al final acaba colapsando porque pierde energía, porque radia, digamos, porque es una partícula cargada y está acelerada, ¿no? Pero con esas hipótesis él explicó muy bien el átomo de hidrógeno. Pero claro, los problemas vinieron con el átomo de helio. Entonces intentaron seguir con esta estrategia, tanto Bohr como Sommerfeld y tal, y ahí se estrellaron. Con el átomo de helio no había forma de explicar los niveles energéticos, porque el átomo de helio es un poquito más complicado que el de hidrógeno. Tiene dos electrones, ¿no? Tiene un núcleo, normalmente el helio 4 está formado por 2 protones, 2 neutrones en el núcleo, y en su corteza tiene 2 electrones. Y ahí no había forma de, con esta aproximación semiclásica o semicuántica, explicar el átomo de helio, ¿no? Hay otro experimento muy importante del año 1922 de Stern y Gerlach, del descubrimiento de otra característica cuántica, que es el spin de las partículas. En concreto, ellos hicieron el experimento con átomos de plata. Los átomos de plata, globalmente, es un átomo complejo porque tiene un núcleo con bastantes protones y neutrones y tiene una corteza electrónica con bastantes electrones, pero después veremos un poquito el tema de los orbitales. Al final tiene, digamos, un electrón no emparejado, que le da el hecho de que el átomo de plata tiene spin media, ¿no? Y entonces, en el marco de unos imanes y emitiendo un haz de átomos de plata, se observó una característica
Y en ese experimento vieron que el haz se partía en dos haces, ¿no? Y se vio que el spin, que es una característica relacionada con el momento angular y con el momento dipolar magnético, estaba cuantizado también. Tenía dos valores, digamos, más o menos un medio, ¿no? Y eso también, pues de nuevo aparece que otra magnitud está cuantizada, ¿no? Ya también a lo largo de la historia de los modelos atómicos se vio que la carga eléctrica también estaba cuantizada, ¿no? Porque tanto en el átomo de hidrógeno se sabía y se había medido que la carga eléctrica del núcleo y la carga eléctrica del electrón estaba cuantizada. De hecho, el electrón era negativa, menos E, y el protón era positiva, más E, ¿no? Entonces, el marco con que se iba a experimentar de ese primer cuarto de siglo era la aparición de un montón de magnitudes que a nivel microscópico eran discretas, estaban cuantizadas. Es lo que significa la palabra cuantizada o discreta, en contra de continuo, ¿no? De valores continuos. En el año 1923, Luis de Broglie introdujo, fue también otro premio Nobel, casi todos los que están ahí pues un premio Nobel, introdujo un concepto también muy revolucionario, que es la dualidad onda-partícula. Digamos, a nivel de elemental, había una serie de experimentos donde se había observado también fenómenos de interferencia, de tal forma que hizo la hipótesis de que toda partícula elemental tiene un comportamiento dual. En algunos experimentos aparece como un comportamiento de onda y en otros aparece un comportamiento de corpúsculo, de partícula, ¿no? Con todo ese recorrido previo, en el año 1925 hay una gran revolución conceptual y de modelo, ¿no? Por una parte, Heisenberg y Schrödinger, en paralelo o uno a caballo del otro, Heisenberg introdujo una nueva aproximación para explicar el mundo microscópico, que es la mecánica cuántica en una versión que se llama de matrices, ¿no? Y prácticamente en paralelo, Schrödinger introdujo una aproximación equivalente, que es la mecánica cuántica de ondas. Y es la que ha prevalecido, ¿no? Quizás porque matemáticamente, aunque sea también compleja, la aproximación de matrices de Heisenberg era un poquito más sofisticada, ¿no? Ambos también, un año después, premios Nobel por todo el tema de sus aportaciones en el equipo de Heisenberg estaba también otro físico importante, Born, y relacionado con la aproximación de Schrödinger, que introducía en esa mecánica cuántica de onda lo que se llama la función de onda, pues dio lo que ahora se llama la explicación ortodoxa de la mecánica cuántica, ¿no? De qué era eso, qué era la función de onda y tal, ¿no? Entonces, introdujo el concepto de indeterminación, la aproximación de mecánica cuántica. Que no es el Bohr del 1910. Bohr, no, uno es Bohr y otro es Born, ¿vale? Max Born y el otro es Niels Bohr. Niels Bohr. Son dos personas diferentes, sí. En 1927, Heisenberg introdujo otro principio muy importante a caballo del tema de la interpretación de la mecánica, que es el principio de incertidumbre de Heisenberg. La suma de estas dos últimas aportaciones, la de Bohr y la de Heisenberg, lo que introdujeron la teoría cuántica es el aspecto probabilístico y de indeterminación. Es un mundo que no es determinista, y a diferencia del mundo clásico, ¿de acuerdo? Eso es lo que hablábamos de la segunda oeste.
Entonces, este es el prólogo del arranque de toda la física cuántica, y los 100 años posteriores han sido espectaculares, ¿no? Espectaculares, una de las teorías de mayor precisión que se tienen actualmente. Entonces, la versión clásica de la escuela de Copenhague incluye tanto la de Heisenberg como la de Rödinger. Sí, pivotan, la interpretación de Copenhague, la interpretación ortodoxa, incluye ambas. Después, posteriormente, décadas después, han aparecido otras interpretaciones. Y sigue habiendo mucha discusión. ¿No fue Dirac el que demostró que era equivalente a las dos formulaciones matemáticamente? No me lo sé, es posible que fuera Dirac que introdujo la mecánica cuántica relativista, el que no está mencionado aquí, pero la aportación es de Dirac, Paul Dirac. Sí, de hecho, son dos construcciones matemáticas equivalentes, y la que ha dominado es la de Schrödinger, así como la interpretación, probabilística de Bohr es de la que se llama ortodoxa, ¿de acuerdo? Bueno, y 100 años después nadie ha puesto en tela de juicio el principio de incertidumbre. 100 años después nadie. Sigue siendo un principio con una demostración y un respaldo experimental muy fuerte. Muy fuerte. Lo vamos a ver. Es que es súper exacta, ¿no? Pero no es entendible porque no estamos preparados. Bueno, nuestro cerebro para comprender cosas que no... Es que si no se te cae toda la mecánica cuántica. Ya, pero por eso digo que 100 años después no hay nadie que haya propuesto algo que sea diferente a eso. Es que mira que me extraña. Bueno, es que hay otras interpretaciones no clásicas. Por ejemplo, con el tema famoso del gato de Rödinger, que está medio vivo, medio muerto y tal. Hay otra interpretación que dice que cada uno de los estados, al final, cuando hay una observación, se va a un universo paralelo. Pero eso ya es... Yo me voy a mantener la interpretación ortodoxa, porque eso sería para una sesión completa, las distintas teorías, las de los mundos paralelos u otras... alguna teoría con sustento matemático que pusiera en tela de juicio el principio de incertidumbre. No, es uno de los principios sólidos, de los pilares de la física cuántica. También hay que ser conscientes del escenario donde se aplica la física cuántica. La física cuántica se aplica en el mundo microscópico, ¿vale? Y por ahí ese es el choque. Nosotros somos seres macroscópicos y lo que percibimos bien es nuestro marco macroscópico. Y hay que entender que esta física cuántica se aplica en un escenario microscópico. Microscópico incluso sería una palabra poco adecuada, sería nanoscópico, ¿no? Porque es del nanómetro para abajo, ¿de acuerdo? Donde aparece la fenomenología cuántica, ¿no? Ahí veis, sería el caso aparecen estos fenómenos ya en situaciones. Por ejemplo, ahora la nanoelectrónica está casi en el límite de que no se cumpla más la ley de Moore, porque ya empiezan a aparecer efectos cuánticos, ¿no? Y ahí estamos hablando de nanómetros, ¿de acuerdo? Se utiliza para explicar las moléculas, los átomos, los núcleos, las partículas elementales, las fuerzas elementales, ¿de acuerdo? Y las escalas, aquí veis en el diagrama, pues van desde los 10 elevado a menos 10 metros hasta los 10 elevado a menos 15 metros en los núcleos, o en el marco de los quark en el 10 a menos 18. Y a nivel energético, tenemos la civilización nuestra, pues tenemos máquinas, como son el Large Hadron Collider en el CERN, que pueden llegar a fenómenos y producir experimentos de más de 10 teraelectronvoltios, que permiten explorar todo este mundo microscópico, nanoscópico, con mucha precisión. ¿De acuerdo? Es que la interpretación esta de Broglie de la dualidad no particular
Pues incluso nosotros, cada uno de nosotros tenemos asociado una onda, pero... Lo vamos a ver ahora en para ver el tema de la dualidad onda-corpus. Es tan grande que es indetectable. La aproximación de Schrödinger, hay muchas anécdotas de cómo sacó la ecuación famosa de Schrödinger. Nos dice que estaba un fin de semana con una estudiante en la montaña, en los Alpes, o sea que con una alumna suya, y estaba el tío totalmente inspirado y Es que era un bigón, ¿no? sí, y sacó vino con esta ecuación que ha tenido un impacto, aunque sea un poquito compleja, es de luego una aproximación más manejable que la de matricial de Heisenberg, ¿de acuerdo? Y hay dos elementos, dos componentes muy importantes en mecánica cuántica que están reflejados en esta ecuación de Schrödinger. La ecuación de Schrödinger, una forma así muy sencilla de verla, está con operadores y elementos cuánticos, ¿de acuerdo?, de teoría cuántica, es que dice, el término de la derecha es que la energía total de un sistema es igual a la suma de dos componentes energéticos. El primer término, el primer sumando, la energía cinética, y el segundo sumando, la energía potencial. Esto en mecánica es el hamiltoniano, ¿no? El hamiltoniano pues representa la energía total de un sistema. Lo que ocurre que está hecho en la terminología del marco cuántico, que ahora lo vemos. Y aquí hay un concepto muy importante que es la función de onda. Digamos, la función de onda, que es ese término phi que aparece aquí, ¿veis? ¿Qué es la función de onda? Pues la función de onda es un ente matemático que representa el estado de un sistema. Ese sistema puede ser una partícula elemental, un electrón, puede ser un átomo o puede ser una molécula o un ente más complejo. Representa el estado. Y hay otro elemento muy importante que es lo que se llama los operadores. Los operadores cuánticos, que lo que hacen es, dada una función de onda de un sistema, permiten obtener los valores, las medidas de las magnitudes observables, ¿no? Digamos. Entonces, con estos dos elementos matemáticos, la función de onda y el operador cuántico asociado a determinadas magnitudes, se pueden hacer deducciones y cálculos de las magnitudes observables de ese sistema. Comentarios importantes. Bueno, esta ecuación, si veis, está el número i, imaginario i, está hecho es una función de variable compleja. Es una función espaciotemporal, ¿de acuerdo? La función de onda. El marco matemático es muy sólido, pero es un poquito complicado, por eso se suele hacer difícil la mecánica cuántica. En realidad, las funciones de onda son vectores, son como vectores que son funciones de variable compleja es un espacio matemático, de hecho, de dimensión infinita, y está regido por reglas de álgebra lineal. Digamos, por una parte tiene un poquito de complejidad por esa dimensionalidad, un poco de muchas dimensiones, y por otro lado los temas de variable compleja. Por otra parte, tiene aspectos muy fáciles de entender, el tema de que se hace todo con álgebra lineal. Digamos. De hecho, la ecuación de Schrödinger, si se resuelve y se encuentra una solución o se encuentra varias soluciones, por ejemplo, tú coges y resuelves para un determinado sistema, encuentras una primera solución. Lo resuelves de nuevo y encuentras otra segunda solución. Si veis aquí, hay sumandos y tiene
una característica es de linealidad. Si dada dos soluciones, la suma, la superposición lineal, la composición de esas dos soluciones es también una solución de la ecuación de Schrödinger. Y esto lleva aparejado y explica muy bien un fenómeno cuántico que es la superposición lineal de estados. Si nosotros tenemos un sistema como puede ser un átomo y encontramos una solución en la cual tenemos un electrón en un determinado estado y encontramos otra solución de la ecuación en la cual tenemos otro electrón en otro estado diferente, la combinación de esos dos estados es también una solución de ese sistema. Y eso es un fenómeno que se conoce cuántico y está totalmente respaldado de esta fenomenología, de lo que se llama la superposición lineal de estados. Lo cual significa que los sistemas no tienen que estar en un estado o en otro, sino pueden estar en una mezcla, ¿no? Esto es una de las ideas cuánticas que rompe el esquema clásico, ¿no? Lo que ha comentado de Pepe, si realmente existiera un gato cuántico, podría estar en un estado de una mezcla de vivo y muerto. A nivel clásico, el gato está vivo o está muerto, ¿no? Pero si fuera un gato cuántico, podría estar en esos dos estados, podría estar un 75% vivo y un 25% muerto, o en un mix. Eso serían soluciones válidas en el marco cuántico, ¿vale? Es el fenómeno de la superposición lineal de estados. ¿Por qué al observar colapsan todos los soluciones? Eso es otra característica de la teoría cuántica, y es que cuando tú tienes un sistema cuántico puede estar en una superposición lineal. No, yo he puesto el ejemplo de dos, pero podría ser una superposición de muchísimos estados posibles, muchísimos, ¿no? Sin embargo, el acto de la medida, el acto de aplicar un operador que mida a alguna magnitud observable del sistema, hace que cuando aplicas el proceso de medida, tú interactúas con ese sistema y produce un valor. Y al final tú, cuando mides, no sabes qué vas a medir porque va a haber un factor probabilístico. Si en el caso del gato cuántico, sería un ejemplo, digamos, ese gato cuántico podría existir en una combinación muy sofisticada de estados de vivo, muerto o de catatónico, ¿no? Pero cuando tú hagas un proceso de medida, lo que vas a sacar es que está vivo, que está muerto o que está en otro estado, o que está convaleciente, ¿no? Eso es lo que es difícil. Porque lo que ocurre es que una vez que tú hagas ese proceso de medida, se produce lo que se llama el colapso de la función de onda. Digamos, la función de onda, a partir de ese momento, toma uno de esos estados. No puede seguir estando en esa combinación lineal. Después seguimos. Parece una explicación de, bueno, esto créetelo, y si no funciona es porque lo has mirado. Entonces, esa es la duda que te... Otro ejemplo puede ser un dado cuántico, ¿no? Por ejemplo, todo esto que estoy contando no es una elaboración filosófica, es una de las teorías físicas experimentales con mayor precisión que se conoce, y hay un montón de experimentos Los ordenadores cuánticos están basados. No, pero vamos a ver cómo se explica perfectamente, o cómo es, por ejemplo... Sí, pero voy a eso que como no se entiende eso bien, decían, no, pero es que el hecho de observar con un microscopio electrónico y tal, tú estás introduciendo ahí una energía en el sistema que ya hace que ese electrón no esté en el estado original. Pero realmente la interpretación clásica no es que tú interacciones físicamente, es simplemente que la filosofía del asunto es que al observar, aunque no aportase ninguna energía, colapsa la función. Yo creo que
Cuando mides No, algo, colapsa en que solamente es una solución válida. Cuando mides, interaccionas. estás interaccionando. Cuando Tú no mides puedes algo, medir sin interaccionar. estás haciendo Ese algo es. ahí. Pero el motivo por el que colapsa no es porque interacciona. No, yo creo que sí. Es por el hecho de observar. No, o sea, tiene que ser no porque aporta, interactúas. sino- No, pero una observación es una interacción. Sí, sí. Y un ejemplo más sería lo que es un dado cuántico. Desde un punto de vista macroscópico, si nosotros tenemos un dado, lo tiramos, lo metemos en un vaso opaco, lo agitamos, lo tiramos y después lo vemos, ¿no? Bueno, ha salido un 1, ha salido un 5, ha salido un 6. Nuestra interpretación es que lo agitamos, lo movemos. La mecánica clásica, pues al final da unos rebotes, tal, pues cae en una determinada posición. Un dado cuántico es diferente. ¿Cómo es la aproximación de un dado cuántico? Según la teoría cuántica, lo que ocurre es que ese dado cuántico está en una superposición de 6 estados posibles, con distintas, a lo mejor, si no es perfecto, con distintas probabilidades. Y entonces, tú tiras el dado y antes de que lo observes, lo midas o interactúes con él, en realidad el dado está en una combinación lineal de esos 6 estados. Y es cuando tú lo levantas y le afectas y le ves la cara que está boca arriba, es cuando él toma un determinado valor, el 3, el 2, el 5, el que sea. Es el enfoque de la teoría cuántica. Pero si no es así, tú tienes un dado y aunque no lo observes, Un dado clásico. sí, Pero si fuera cuántico, Dado cuántico. Tiene que estamos haciendo una analogía para que lo entendamos, ¿vale? Porque el tratamiento es más abstracto con muchas matemáticas cuánticas. La otra forma de demostrarlo sería si el mismo estado pudiera medirlo de una forma totalmente diferente y te diera el mismo resultado, significaría que es independiente de cómo interactúa. Este es el principio de Heisenberg, que es también uno de los pilares en física cuántica. Pivota sobre el principio de incertidumbre, y es que tú no puedes hacer una medida o capturar una magnitud observable de un sistema sin interactuar con él. Ya no sé. O tienes que envías un fotón o envías un electrón, o Sí, pero, tú pero si te envías un electrón y te envías un fotón, al final ves lo mismo. O sea, reacciona de la misma manera el sistema, lo que están midiendo, ¿no? Bueno, no tiene por qué ser exactamente lo mismo, y lo que aporta la teoría cuántica es que además tú en mecánica clásica decías, bueno, si yo conociera cuánta fuerza le he aplicado al cubilete y las características, yo podría calcular qué me va a salir, ¿de acuerdo? Y me va a salir un 5, un 4, un 3, porque si conociera todos los parámetros mecánicos sería capaz, ¿no? Y de hecho se hace con sistemas más sencillos. En mecánica cuántica no. Mecánica cuántica dice que es un resultado indeterminado y que es probabilístico. Que si tú tuvieras varios sistemas que fueran esos dados cuánticos con esos cubiletes, en uno saldría un 2, en otro 5, un 3. Es un resultado probabilístico, es indeterminado, es una mecánica indeterminista. ¿Vale? ¿Quién define esa indeterminación? ¿La defines tú según tu comportamiento actuando sobre el sistema? No lo defines, es un azar, digamos, puro, es decir, no hay variables ocultas. Cuando tú tiras un dado con un cubilete, simplemente eso que llamamos azar es la medida de nuestra ignorancia, porque hay un montón de variables ahí que no conocemos. Está demostrado que en la física cuántica no existen variables ocultas, es decir, es un azar puro. O sea, no es que si no sabemos la posición exacta de un electrón en un átomo, no es porque no tengamos suficiente información. La probabilidad de considerar cualquiera de las 6 es igual en todas. la que te diga el cuadrado de la... En un sistema, estamos poniendo unos ejemplos para que sea entendible, en mecánica cuántica, tú, dado un sistema, vas a tener una función de onda con bastante precisión, sea un átomo, sea un electrón o sea un sistema más complejo,
y dependiendo de las magnitudes que vayas a medir, vas a tener unos operadores asociados. ¿Quién lo define? Por ejemplo, en mecánica cuántica, sea la posición, sea el momento lineal, sea el momento angular, sea la energía, cada uno tiene una serie de operadores muy precisos asociados, y la correlación que hay entre las distintas magnitudes y las funciones de onda asociadas está digamos, es muy sólido, y hay incluso, si los sistemas son sencillos, se puede abordar matemáticamente, pero estructuralmente hay una indeterminación. Digamos, es una mecánica que juega con las funciones de onda y con la probabilidad. Digamos, el valor importante de la función de onda... Si conoces perfectamente la energía, no conoces bien el tiempo. Si conoces la posición... Es el módulo de esta función. Ahora después lo vemos, ¿no? De phi al cuadrado, el módulo de phi, porque es una función de variable compleja. Digamos, el módulo al cuadrado de phi te da la probabilidad de esas medidas. Digamos, aunque... Es todo lo que puede ser la probabilidad. Hasta que mides, y entonces, bueno, con esa probabilidad, si es más probable a que B, pues que saldrá más veces el resultado a que B. Pero de antemano es imposible que sepas lo que te va a salir. Vamos a ir poquito a poquito, no hay que tampoco ahora pillarlo todo, ya vamos a ir viendo pinceladas. Un ejemplo que es muy didáctico de la aplicación de la ecuación de Schrödinger es lo que sería un oscilador armónico cuántico, ¿de acuerdo? Esta es la ecuación de Schrödinger con un potencial, si recordáis, veis es el mismo formato, donde V es lo que se llama un oscilador armónico, que es una curva así, una parábola, veis, esta así de color verdecito. Y esta es la ecuación de Schrödinger. Pues bien, cuando se resuelve la ecuación de Schrödinger para un sistema tan sencillo como este, la X puede ser pues el eje X, o podría ser un valor radial, etcétera, podría ser un potencial armónico de simetría esférica, se obtiene soluciones muy revolucionarias. Por ejemplo, se utiliza primero. Estas son las soluciones de esa ecuación diferencial, una ecuación diferencial de segundo grado, en variable compleja, etc. ¿Veis? Este es el potencial. A la izquierda está lo que sería las soluciones de las funciones de onda, y a la derecha la interpretación de los valores de esas funciones de onda, que es el módulo al cuadrado. Una de las un tema muy revolucionario es que las soluciones son discretas, están cuantizadas. ¿Qué soluciones son posibles para phi? Pues las que veis aquí. La primera, para phi sub 0, para n igual a 0, para n igual a 1, veis que es una función oscilante, que la primera tiene un pico, la segunda tiene 2 picos, la tercera tiene 3 picos, 4 picos, ¿de acuerdo? Aparece otro fenómeno. El primero es, lo impactante es que aparecen soluciones discretas, no continuas. Digamos, las soluciones de la ecuación de Schrödinger intrínsecamente lleva a esa fenomenología cuántica. Asociada con cada una de esas funciones de onda hay unos niveles energéticos discretos de ese sistema. Son las órbitas de oro. Digamos, es un espectro discreto. Digamos, cada valor es su 0, es su 1, es su 2, es su 3. Son valores discretos, no son valores continuos. El oscilador armónico clásico tiene una gama continua de valores. Aparece otro fenómeno que tiene mucha trascendencia. El nivel más bajo energético no es 0, es 0 estaría aquí el valor energético. El valor energético para el primer nivel energético es un medio de h de la constante de Planck dividido por 2pi por W. Es mayor que 0.
Esto otro impacto de la física cuántica. Esto se aplica a cosas como, por ejemplo, qué pasa en el vacío, ¿no? El nivel energético más bajo no es la nada, es que haya algo, ¿no? Y esto ya aparece en las soluciones de un potencial muy sencillo, pero es que aparece también el átomo de hidrógeno. En el átomo de hidrógeno, el nivel energético más bajo del electrón no es cero, es el primer nivel, el primer orbital, ahora lo vemos, ¿de acuerdo? Entonces, esto es la fenomenología cuántica. Primero, las soluciones no son continuas, son discretas, de ahí viene el nombre cuántico, ¿no? Cuantización. Y el otro efecto que tiene mucha trascendencia es que el nivel energético más bajo no es cero. Pero entonces el cero es la falta de nivel. O sea, estamos hablando de que si hay un nivel es que tiene algo de energía. Exacto. Pues claro, pero si no hay nivel, pues no hay energía. Pero tú tienes un sistema y entonces una solución podría haber sido E igual a cero, pero no es una solución del sistema cuántico. Sí lo es. En el vacío hay una energía. Sí lo es de un sistema clásico. Sin embargo, un sistema clásico tiene las dos componentes, el nivel cero. El vacío no es vacío. Claro. Entonces, cuando se habla del cero absoluto, pasa lo mismo. De hecho, claro, no es. De hecho, el otro fenómeno que conocemos es que son menos 273 grados Kelvin. Es un valor finito. No es la nada. Y aún así, la solución dice que tiene energía. Sí. No lo creo. No es que lo diga la teoría, es que se mide. No, esto es un ejemplo, ¿no? Ahora vemos el átomo de hidrógeno, ¿vale? Otro fenómeno cuántico es el efecto túnel. El efecto túnel es que la función de onda puede irse un poquito más allá de donde la esperaríamos de forma clásica. Aquí lo he resaltado en color azulito. Si veis dónde está el marco del potencial, digamos, en una solución clásica, la oscilación quedaría dentro siempre del pozo de potencial. Sin embargo, en mecánica cuántica, la función de onda se va más allá. Digamos, hay una probabilidad de encontrarla fuera del pozo de potencial. Es como si, supongamos que esta habitación es una habitación cuántica, ¿no? Y tenemos el libro que nos ha pasado Leo, ¿no? Y que es un libro cuántico. Pues bueno, claro, en la aproximación clásica la habitación está aquí, tiene estas paredes y aquí está el libro, ¿no? Si fuera un libro cuántico y esto fuera una habitación cuántica, habría una probabilidad de encontrar el libro después allí en el jardín. No nula. La probabilidad mayor estaría posiblemente aquí, la curva, ¿no? Pero a nivel clásico es imposible que este libro atraviese la pared. Una pared muy dura. Sin embargo, si fuera un mundo cuántico, el libro, con cierta probabilidad más o menos baja, no lo podríamos encontrar en el jardín, en alguna de las medidas. La distancia a la que te lo podrías encontrar sería mesurable. O sea, ahí sí. Te dice, hay un máximo de distancia a la que podrías... ¿Veis la curva, no? Por ejemplo, el phi al cuadrado, evidentemente tiende asintóticamente, conforme más lejos te vayas, menos probabilidad hay. Claro, sí. Veis que también se va expandiendo cada vez que hay más energía, pues puede llegar un poquito más lejos, la distancia mayor, pero no es cero. Eso tiene que ver, esto del efecto túnel, porque algo he leído, pero no estoy seguro. Tiene que ver con que la fusión de los átomos de hidrógeno... Lo vamos a ver también, sí, en la fusión nuclear estelar. Se produce a una temperatura inferior a la teórica. Exactamente. Hay un efecto túnel
actualmente se puede explicar la fusión nuclear de las estrellas por el efecto túnel. Si no hubiera este efecto túnel cuántico, partículas cargadas de signo positivo, como son 2 protones, conforme las acercan, la repulsión va creciendo hasta infinito. Entonces, la barrera de potencial eléctrico evitaría la fusión nuclear, pero como en realidad son objetos, sus funciones de onda están distribuidos, la probabilidad de que se produzca la fusión nuclear existe y se da. Y se calcula, no es que se dé y se... Es un efecto, hay un microscopio que se llama el microscopio de efecto túnel, para medir sondas lo mayor de precisión. Lo que se hace es para medir no nanómetros, femtómetros o una precisión increíble de mayor precisión. Lo que se hace es utilizar el fenómeno túnel de los electrones de la superficie de esa metal o sustancia, y sin tocar, solamente aproximándose, se puede ver el relieve o características estructurales, que se llama el microscopio de efecto túnel. Pero es una característica intrínseca de la física cuántica, ¿no? Aquí he puesto esto, pero bueno, sin meternos en la ecuación, a lo que decía, nos quedamos con la aproximación cualitativa. Señala con el ratón, porque si no, luego en la grabación no, ¿sabes? Sí, digamos, resumiendo, niveles discretos de energía y funciones de onda discretas. Primer nivel energético mayor que cero, no es el nivel cero energético. Y el efecto túnel, donde se aprecia con el color azul de estas funciones de onda que van más allá de la barrera de potencial. Otra fenomenología, otro fenómeno de mucha trascendencia en física cuántica, en mecánica cuántica, es la dualidad onda-partícula, onda-corpúsculo, que lanzó esta hipótesis Luis de Broglie, 1924, después, unos años después, 5 años después, fue motivo del premio Nobel. Y es que establece que a nivel cuántico los componentes elementales cuánticos, sea una partícula elemental, un electrón, un protón, incluso un átomo o partículas, tienen un comportamiento unas veces como corpúsculos y otras veces como ondas. Y la cuestión es si es una onda, si es una partícula. Esto es una disquisición más macroscópica o clásica. A nivel cuántico, los dos fenómenos conviven. Y, de hecho, hay un término en teoría, en física cuántica de campos, que se llama, en inglés, wavelet, ¿no? Que sería ondícula, ¿no? En realidad, las partículas elementales habría que verlas como una fusión, como una superposición de esos dos conceptos, el de corpúsculo y el de onda, ¿de acuerdo? Y la relación entre la longitud de onda, lambda, y el momento lineal asociado con ese sistema cuántico es la constante de Planck dividido por el momento lineal. Esto es una fenomenología que se ha medido con la luz, con los fotones a nivel discreto, con los electrones, con los protones. Aquí hay un recorte que os pongo de estos recientes de agosto del 2024, donde se ha observado también en el CERN, en el Large Hadron Collider, este fenómeno de dualidad con núcleos de plomo, ¿vale? Hay un experimento que es un experimento
clásico, digamos, para demostrar esta característica dual, que es el de la doble rendija, donde lo que se hace es con una doble rendija se lanzan, digamos, las partículas que se quieren someter a ese fenómeno y se observan patrones de interferencia que, según la teoría clásica, solo lo producen las ondas. Pero este tipo de fenómeno se aprecia con fotones, con electrones, con protones, con núcleos, ¿no? No nos vamos a meter porque toda la problemática de este experimento a nivel cuántico es muy sofisticada, porque también se utiliza para demostrar el principio de medida y cómo la medida interfiere o no en ese colapso de la función de onda y de los posibles estados. De hecho, la forma de explicar bien toda esta fenomenología de interferencia es que esas partículas en este escenario se comportan como ondas y que interfieren. Pero no solamente al nivel de que unas interfieran con otras, sino que este fenómeno se hace incluso con partículas individuales. Un propio electrón, en ese comportamiento de onda, pasa por las dos rendijas a la vez. Su función de onda se distribuye. Al ser una función de onda, es un concepto, es un objeto espaciotemporalmente distribuido, ¿no? Y produce esos patrones de interferencia. ¿Cuándo se produce como partícula? ¿Cuándo se proyecta como partícula? En otros fenómenos también. Este ejemplo de este experimento es muy interesante, pero nos llevaría posiblemente una sesión ver toda la casuística. Se puede ver cómo se forman incluso los patrones de interferencia viendo un comportamiento de tipo corpuscular. También se puede observar viendo cómo se irían construyendo esas franjas de interferencia. O se puede ver considerando que se comporta como una onda y con el fenómeno de interferencia constructiva y destructiva de ondas, ¿no? Pero en la onda se puede haber interferencia, pero en la partícula no. Pero eso es con un razonamiento clásico macroscópico. A nivel cuántico no son dos cuestiones separables, sino que están fundidas. Y de hecho, las partículas elementales se comportan de alguna forma casi como unas ondas. Esto, como ondas. A nivel filosófico es el experimento más nuclear de la física cuántica. Porque aunque se parece el lanzamiento de un electrón tras otro, son electrones sueltos y interferencia. Es como si tú te dirigieras a unas grandes almacenes que tiene dos puertas y tú vas a la pared en medio de las dos puertas y pasas a la vez por las dos puertas y no te estrellas. Si fuera un objeto cuántico, ¿de acuerdo? Claro. Era un objeto macroscópico. Pero si te observas antes de pasar por la rendija, ya no. ¿Por qué puedes hacer eso? Porque tú eres cuántico. En vez de ser una persona, eres un fantasma. Y estás en varios sitios a la vez. Claro. Eres de naturaleza distinta. Pero aquí, como nos estamos midiendo, siempre vemos al Miguel de todos los días. Eso, y si te observan antes de pasar por la rendija, ya no interesa. Ya con la sola función. Si te observan antes, te conviertes en angelines. Son experimentos hechos con mucha precisión y con mucha... Aquí pongo el ejemplo de un escenario donde se utiliza esta característica de onda, como son los microscopios electrónicos. Si con los microscopios de luz se puede llegar a precisiones del micrómetro, con microscopios donde lo que se utilizan son los electrones, un haz de electrones, se puede llegar a precisiones atómicas, ¿no? Y lo habréis visto, que son unas fotografías espectaculares de virus o de estructuras de ciertas partes de la materia y demás. Y ahí se utiliza el fenómeno del comportamiento del electrón
como onda, ¿de acuerdo? Yo he visto algunas fotos de algún con el telescopio, o sea, con el microscopio de efecto túnel, creo que he visto alguna foto de donde se ven los átomos, pero los átomos que se ven ahí es, digamos, la envoltura del electrón. La corteza electrónica. O sea, no estás viendo nunca el núcleo. Estás viendo el núcleo que está dentro. Lo que estás viendo es todo. Sí, ahora mismo no tenemos todavía unos que puedan llegar al núcleo, pero a los átomos sí. Lo que pasa es que porque se utiliza el efecto túnel electrónico de los electrones, de la corteza electrónica de los átomos. Haciendo una síntesis veis que la fenomenología cuántica es muy diferente de la fenomenología clásica o macroscópica, ¿no? Este tema de la dualidad onda a partícula. El principio de superposición de estados, digamos, los sistemas pueden estar en una mezcla de los estados, no en una, y en una mezcla no de 2, sino de 3 o de 4, ¿no? Después está el principio que se llama de coherencia, o el principio del colapso de la función de onda, de que cuando esos sistemas que están cuánticos en una superposición de estado interactúas con ellos o mides, se produce el colapso de la función de onda. También a nivel macroscópico, ¿por qué esto no lo vemos a nivel macroscópico? Porque hay una fenomenología que, digamos, es como si los sistemas que estamos a nivel macroscópico están interactuando entre ellos y se está produciendo de alguna forma esa decoherencia, ¿no? También porque en nuestro mundo macroscópico lo que vemos son fenómenos emergentes, digamos, son lo que suben para arriba, lo que nos llega a nosotros son la suma de las propiedades colectivas de esos sistemas microscópicos, ¿no? Digamos, el mundo microscópico y el mundo macroscópico están conectados por unos fenómenos de emergencia, ¿no? Digamos, aquí lo que vemos es la suma de las propiedades colectivas de lo que hay más abajo, ¿de acuerdo? Famoso gato de Schrödinger, que nadie aquí ha visto un gato vivo un 50% y muerto un 50%, ¿no? Es porque hay una... Otro tema importante es un concepto importante a nivel cuántico y relacionado con la función de onda son los dos posibles estados que hay de las partículas. Las partículas tienen asociado una propiedad cuántica muy importante que es el spin, ¿vale? El spin es lo mismo que nos resulta más familiar la carga eléctrica. Sabemos que cualquier partícula elemental pues tiene asociada una carga eléctrica, ¿no? El spin es también una característica intrínseca de las partículas que es un momento angular. Digamos, por ejemplo, un electrón que está en el entorno de un átomo tiene asociado con él mismo, como el electrón, tiene asociado principalmente dos momentos angulares. Uno intrínseco y propio, que es el momento, el spin, se llama, y otro que es el momento angular orbital, asociado con que está alrededor del núcleo. Normalmente, para que la gente lo entienda, pues se hace el análogo de un sistema planetario, ¿de acuerdo? A nivel clásico, así muy amigablemente, pues bueno, sería como un planetita que tiene rotación sobre sí mismo, momento angular de rotación sobre sí mismo, y tiene momento angular porque orbita alrededor de la estrella, el Sol. Pero esto es una analogía, en realidad es una propiedad intrínseca, cuántica, de esa partícula, lo mismo que es la carga eléctrica, y es un momento, es una magnitud de tipo momento angular, ¿de acuerdo? Y ya veremos después que tiene incluso asociado un momento magnético si tienes carga, etcétera, ¿no? Pero es muy trascendente y muy importante porque determina dos familias de partículas elementales o incluso sistemas más complejos, que son lo que se llama
fermiones y bosones. Las partículas que son de tipo fermión son las que su spin es fraccionario, ¿no? Digamos, por ejemplo, la mayoría de las partículas elementales pues tienen spin 1 medio, valor 1 medio. Y los bosones son las partículas que tienen spin entero, ¿no? Por ejemplo, el fotón, que tiene spin valor 1. Y esto tiene un impacto enorme en el sentido de que el comportamiento colectivo de los fermiones es muy diferente de los bosones. Los fermiones, después veremos el principio de exclusión de Pauli, los fermiones no pueden estar en un sistema en el mismo estado. Digamos, dado un sistema, si tú tienes ahí un par de partículas de tipo fermión, no pueden estar en el mismo estado. Como es el caso de un átomo y 2 electrones, por ejemplo, alrededor del núcleo del átomo. Si tú tienes 2 electrones, tienen que estar en estados diferentes. Posiblemente uno en estado con spin más 1 medio y el otro con spin menos 1 medio. Si fuesen 2 fotones, en vez de 2 electrones, podrían estar en el mismo estado. Y esto está muy asociado con el comportamiento de cómo funciona la luz, los rayos láser, etc. Y esto es una característica que en física, en mecánica cuántica, está asociada con la estructura de la función de onda que tiene asociada la partícula. Digamos, estructuralmente esa función de onda, que sabéis que es una, ya lo hemos visto antes, pues es una función de variable compleja y demás, es una función espaciotemporal, etc. El que sea un fermión, una partícula elemental, o sea un bosón, está asociado con unas características de simetría estructural de la función de onda, ¿no? No nos vamos a meter ahora más, después vamos a ver ejemplos, porque lo mismo es un concepto un poquillo abstracto. Lo que ocurre es que cuando son de tipo fermiónico, la función de onda es lo que se llama antisimétrica. Y cuando es un bosón, la función de onda es simétrica, ¿no? Entonces, este parámetro matemático, que se llama la antisimetría o la simetría, es lo que determina que en un caso puedan los fotones, por ejemplo, los bosones, estar muchos en el mismo estado, o implica toda la estructura del átomo, que los electrones no puedan estar nunca 2 en el mismo estado, sino que tengan que ir diferenciando, ¿no? Esto es lo que tiene que ver con cuando las estrellas se quedan en la fase de enana blanca, esa fuerza que detiene el colapso, que es la fuerza de degeneración de los electrones. Exactamente. El principio de exclusión de Pauli pivota sobre la característica estructural de la función de onda de los fermiones. Los electrones son unos fermiones. Cuando tú tienes un sistema, empezando por ejemplo, un simple átomo, el principio de exclusión de Pauli obliga a que los distintos electrones cada vez van ocupando niveles atómicos más elevados, porque no pueden estar en el nivel elemental todos juntos. O en el caso de un objeto más compacto, esto al final establece una presión o una contrapresión, digamos, que se llama la presión de degeneración fermiónica. Pero ahí, al final, si la compresión es más fuerte, colapsa y se queda convertido en una estrella de neutrones. Vamos a ver, después hay 2 casos, la enana blanca o la estrella de neutrones. En el caso de la enana blanca es el gas de electrones el que para la compresión por gravedad, y en el caso de la estrella de neutrones son los neutrones, que son también fermiones, los que paran hasta unos determinados límites, ¿no?
Es uno de los ejemplos que después íbamos a ver de aplicación en el escenario estelar, ¿no? Entonces, en ese marco de características de la función de onda es donde aparece el principio de exclusión de Pauli. Bueno, yo lo estoy presentando y históricamente no ha sido la cosa así. La cosa ha sido al revés, digamos. La explicación de las características de la función de onda han sido pues varias décadas después. Pauli, a la hora de explicar la estructura atómica, vio que aquello funcionaba muy bien, de que tú cogías un núcleo, cogías los electrones y que se explicaba muy bien. Dice, oye, pues si no pongo los dos electrones conviviendo y tal, se cumple. Se cumple. Claro, la pregunta, pues durante mucho tiempo también ha sido, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿No? Y entonces está en el marco más de quantum field theory, digamos, de teoría física de campos, de teoría cuántica de campos, y el tema está relacionado con las características intrínsecas de las funciones de onda asociadas con los fermiones, ¿no? Entonces, el principio de exclusión de Pauli, que es muy importante para explicar muchos fenómenos de la materia, muchos fenómenos incluso estelares, se aplica a los electrones, pero se aplica en general a todos los fermiones. Se aplica a los neutrones también, y los protones tienen spin 1 medio. Las principales partículas que componen la materia que nosotros conocemos, los electrones, son fermiones, los protones y los neutrones son también fermiones. La luz no, la luz son bosones, ¿de acuerdo? Y después hay otras partículas más sofisticadas que pueden tener características fermiónicas o bosónicas. Por ejemplo, dependiendo un átomo globalmente, pues dependiendo del número de electrones que tenga, puede tener características fermiónicas o bosónicas. Por ejemplo, el átomo de plata tiene spin global 1 medio y se comporta como un fermión. ¿El átomo completo? Sí. Porque tú vas poniendo, cada vez que pones 2 electrones, si se emparejan, más 1 medio más menos 1 medio, 0. Y como tiene al final un electrón final en la última corteza, en la última orbital, pues el átomo de plata, por ejemplo, tiene en su estado básico, ¿vale? Tiene ese comportamiento. Y de hecho el experimento de Stern-Gerlach lo hicieron con átomos de plata. Entonces, y de hecho es más extenso, ¿no? Porque es realmente cualquier partícula que tenga spin fraccionario, 1 medio, 3 medios, 5 medios. Hay partículas elementales muy sofisticadas que tienen spin 3 medios, 5 medios, etcétera. Y lo mismo ocurre con los bosones. Y después tiene un impacto hay otro factor que es en mecánica estadística cuántica, que es todas las funciones de distribución o el comportamiento colectivo de un gas de fermiones o un gas de bosones es muy diferente. Y es lo que percibimos, ¿no? Pues más o menos así que lo percibimos. La verdad es que la materia se comporta muy diferente de la luz. Y es porque la materia, digamos, está gobernada por el principio de exclusión de Pauli, y las partículas elementales, los electrones, los protones, los neutrones, son fermiones. Sin embargo, la luz, pues son bosones. Lo del espíritu es una cosa así muy compleja y muy abstracta. ¿Cómo se puede medir? ¿Cómo se puede ver? Sí, pues con experimentos. Por ejemplo, ese experimento, el primer experimento de que Stern-Gerlach, que descubrieron que estaba cuantizado, más o menos medios, pues lo hicieron con átomos de plata y con un sistema de imanes magnético. El spin es una magnitud, es un momento angular, pero si la partícula en cuestión tiene carga eléctrica, lleva asociado un momento dipolar magnético, y eso con interacción electromagnética se puede medir bastante bien. Claro, el experimento a nivel atómico hay que hacerlo con mucha precisión, ¿no? Pero cada vez que te haces una resonancia magnética, estás midiendo los spins de los núcleos atómicos de tu cuerpo. Se utilizan los de hidrógeno porque, sobre todo, como tenemos mucha agua,
En el cuerpo tenemos mucha agua, H2O, tenemos mucho hidrógeno, ¿no? El electromagnético puede separar si es positiva o negativa, pero si es un medio, tres medios. Sí, pues lo haces, pues tú proyectas las partículas, tú sabes qué campo magnético estás aplicando, sabes los umbrales, electrodinámica o electromagnetismo ahí está muy desarrollado, se conoce con mucha precisión, tú puedes medir cuánto ese haz se ha distorsionado hacia arriba o hacia abajo, se pueden hacer medidas de mucha precisión. Hemos dicho que el spin es que gira. Bueno, es una analogía. Es la analogía sencilla. En realidad no estaría mal dicho. En la pregunta es lo mismo, dices tú, ¿qué es la carga eléctrica? ¿Qué es? Tú dices, bueno, un electrón tiene carga eléctrica menos E. Pero tú te puedes hacer la pregunta, ¿y qué es la carga eléctrica? Pues es difícil de responder. Lo mismo, el electrón tiene spin un medio. Vale, pero ¿qué es el spin? Vale, por interacción sabes que es un momento angular. Lo sabes por el comportamiento, pero estructuralmente lo único que sabes es que está asociado ahí con su función de onda, con esa, digamos, o qué es la masa, ¿no? Dice, bueno, el electrón tiene la masa pequeñita, pero es este valor, o el protón tiene la masa tal. La pregunta elemental son preguntas casi, comillas, sin respuesta. Digamos, porque cada vez que te bajas de nivel puedes seguir preguntando, ¿no? Sí, hasta que no encuentras explicación. Exacto. Hay un chascarrillo del efecto Pauli. Este hombre era un umbrella, pero parece ser que era muy gafe o mala fase de un laboratorio. Entonces, cuando estaba en el laboratorio, los experimentos salían mal. Sus colaboradores a veces fallaba una cosa. Seguro que Pauli que ha aterrizado en Copenhague, efectivamente, aparecía Pauli, y cuando aparecía salía todo mal. Lo que quiero llamar la atención es lo importante que es el principio de exclusión de Pauli y lo importante que es para entender todos los fenómenos que nos rodean el que las partículas sean fermiones, sean bosones, ¿no? Porque tiene un impacto enorme a nivel de la materia que nos rodea y a nivel después estelar. Veremos algunos ejemplos, ¿vale? Hay otro fenómeno que habréis oído hablar, que es un poquito más sofisticado. Hemos visto antes lo que es la superposición lineal de estados, ¿no? Digamos, dado un sistema, tengo un posible estado, puede ser el ejemplo más clásico, pues un núcleo, un átomo, tengo un núcleo y tengo un electrón, ¿no? Y ese mismo átomo yo lo puedo excitar. Entonces ese electrón va a otro nivel energético superior, ¿no? Entonces tengo el átomo ese en un nivel básico y en un nivel excitado. Pues la mecánica cuántica dice que ese átomo puede existir en una superposición de los dos estados, en una mezcla de básico y excitado. Y es perfectamente... ¿Un átomo se excita entero o solamente la capa de electrones? Depende cómo lo excites, pero la primera excitación, digamos, si tú a un átomo le envías unos fotones determinados, lo más probable, y depende qué energía tengan esos fotones, que lo que excites sean electrones. Si la excitación es básica, a lo mejor el electrón más externo. Pero si tú le das mucha caña, digamos, pues a lo mejor excitas dos electrones. O incluso le mandas a freír puñeta un electrón y lo ionizas. Y a lo mejor lo ionizas y además le excitas uno de ellos. Digamos, toda esa casuística conforme vayas... pero es que a lo mejor si te vas y te cambias de frecuencia y aumentas, te vas a una frecuencia de longitud de onda muy corta, a lo mejor consigues excitar también el núcleo. Podrías también excitar... ¿Añadiendo protones o quitando protones? No, excitando con fotones muy energéticos. El núcleo, esos protones o neutrones, también tienen niveles energéticos. Lo que pasa es que depende qué rango de energías utilices, puedes penetrar más o menos en la estructura. No, yo es que había oído todo lo de los electrones, lo del protón. También. Se me escapaba. También.
O sea que puedes incluso citar átomos dentro de una molécula. O sea, puedes hacer que los átomos dentro de una molécula libre pues acerquen más uno al otro. Además, hay varios modos de vivir. Correcto. También hay otro estado que se utiliza mucho que lo vemos pues en astronomía, en astrofísica, que es la del átomo de hidrógeno, la longitud de onda de 21 centímetros para digamos, galaxias o zonas primigenias del universo, que lo que se utiliza es la excitación del electrón del primer nivel energético en ponerlo spin arriba, spin abajo, digamos, más un medio menos un medio. Digamos, cuando tú tienes el núcleo, el spin en el nivel energético más bajo está el spin en dirección contraria a la del protón. Y tú lo puedes excitar poniéndolo en la misma posición paralela. Y cuando se desexcita, emite un fotón de longitud de onda 21 centímetros. Y esta es una emisión que permea todo el universo. Digamos, los niveles son muy sofisticados. El fenómeno de entrelazamiento cuántico es un fenómeno, digamos que sería parecido a una superposición muy sofisticada. Digamos, lo mismo que el ejemplo que hemos estado poniendo anteriores del átomo y la universitación, puedes de alguna forma separarlo claramente en uno básico, en un excitado. El entrelazamiento es una situación más acoplada. Tú lo que puedes tener es un sistema donde los dos componentes están tan acoplados que no son en principio separables, ¿no? Un ejemplo sería el que os pongo aquí, ¿no? Que sería un pión, que es un mesón, es una partícula que tiene un quark y un antiquark, ¿no? Pero bueno, una partícula elemental, una partícula no es elemental, una partícula compuesta que es el pión, y cuando se desintegra emite un electrón y la antipartícula del electrón, que es un positrón. Y normalmente por conservación del momento lineal, pues uno sale en una dirección y el otro sale en la contraria, ¿no? Cada uno tiene su función de onda asociada. Pero en este fenómeno de desintegración, esas dos partículas salen en un estado de superposición muy acoplada, tan acoplada que en realidad más que dos partículas separadas son lo que se llama casi una dipartícula. Pero lo que ocurre es que espacialmente pues salen con su velocidad y una sale pitando en una dirección y la otra en la opuesta. Y más que dos funciones de onda separadas, en realidad lo que hay es una función de onda, lo que se llama entrelazada, de los dos, de tal forma que constituye un objeto que, aunque los dos componentes estén espacialmente muy separados, y cuando hablamos de muy separados pueden ser kilómetros, decenas, cientos de kilómetros, se lo han conseguido, constituyen un objeto cuántico entrelazado muy acoplado. Y este fenómeno es un fenómeno que está en una gran discusión en la interpretación, pero en mecánica cuántica se explica con que esas dos partículas están en un estado cuántico de entrelazamiento. Y lo que ocurre es que esas dos funciones de onda están acopladas, y cuando tú después mides, porque podrías llegar a medir ciertas magnitudes observables en cualquiera de los dos, y haces la medida, observas que, por ejemplo, si le mides el spin a una, o si mides que es un electrón, tú determinas automáticamente que en el otro va a ser el valor complementario. Y esto es la famosa paradoja y discusión entre Einstein y Bohr del tema de acción a distancia. Lo propusieron como para
burlarse antes de que se demostrase que efectivamente. Claro, entonces la paradoja es que todo, si desde el punto de vista clásico dices, bueno, si esto es prácticamente instantáneo y hay cientos de kilómetros entre medias, sería una transmisión de una señal mayor que la velocidad de la luz. Y el error está en considerar llevar la mentalidad clásica al mundo cuántico y suponer que ahí rigen esos principios, y no rigen esos principios. Ahí lo que hay son funciones de onda que son funciones espaciotemporales que pueden estar distribuidas en el espacio y a largas distancias. Y de forma simultánea. Claro. Y es que no hay que transmitir ninguna señal. Es que es como un diobjeto o una pareja de objetos que tienen una función de onda asociada compleja y que cuando colapsa o mides se produce en toda la función de onda. Por eso, entonces, no sé si fue Feynman, no me acuerdo, que decía, si crees que has comprendido la física cuántica es que no te has enterado de nada. El estado entrelazado, no obstante, son un poquito, las funciones de onda un poquito más sofisticadas. Solo comentaros esto. Estos fenómenos se producen cuando hay una combinación funcional lineal especial, ¿de acuerdo? Una cuestión. Si están entrelazados, es que han nacido o se han producido simultáneamente. Sí. De hecho, produce un fenómeno donde se partía de una partícula y se ha generado, esto se hace también hay muchos fenómenos que se hacen con esto. Esto está demostrado experimentalmente. Este caso que he puesto yo es de un pión y un electrón y un positrón, pero hay muchos ejemplos con desintegración de producir dos fotones. Y es el principio de la encriptación cuántica. ¿Vale? Después lo vemos un poquito al final de cosas de computación cuántica. En comunicaciones de la criptografía cuántica pivota sobre este fenómeno. Según esa función de onda, podría ocurrir que tú crees que estás midiendo el azul y estás midiendo el rojo. Probabilísticamente podría ocurrir, ¿no? Claro, porque no es una tendencia, veis que está, ciertamente la probabilidad de que donde está el azul sea más alta, que midas ahí el electrón, pero no es nulo que pudiese llegar a medir el electrón en el otro lado. Y entonces en el otro sitio medirían el positrón, detectarían un positrón. Si funciona, habrá que creérselo. No es cuestión de creérselo, es, digamos, experimental, ¿no? Es un tema, se utiliza, hay dos fenómenos que pivota toda la computación cuántica, y ya hay ordenadores cuánticos funcionando, pero son a nivel de prototipo, no para vender, que vayamos a comprarnos uno a la escena mañana. Pivota sobre dos principios cuánticos, la superposición de estados y el entrelazamiento. Esos son los dos pilares de la computación cuántica. Y todas las comunicaciones, digamos, de tecnología y de seguridad e encriptación cuántica pivotan sobre todo sobre el entrelazamiento y sobre el colapso de la función de onda. Bien, si veis, el mecánica cuántica ha permitido explicar muy bien toda la estructura de la materia. Se comenzó con el modelo atómico, pues un átomo siempre compuesto como un sistema ligado de dos partes. Un núcleo, que normalmente está formado por protones y neutrones de carga positiva, y una corteza electrónica, ¿no?, que es formada por los electrones. La revolución cuántica a partir de 1925, la ecuación de Schrödinger y demás, es que ya con esto se pudo abordar el átomo de hidrógeno, el átomo de helio, todos los átomos, ¿no? Y el modelo semiclásico de Bohr, pues a duras penas consiguió explicar los niveles energéticos del átomo de hidrógeno, ¿de acuerdo? Pero tiene un impacto muy importante. Ahora vemos el tema del modelo cuántico y de las soluciones de la ecuación de Schrödinger, de tal forma que las soluciones posibles de la corteza electrónica son muy sofisticadas.
¿no? Permite explicar cómo la estructura de los átomos, de las moléculas, de los sólidos, de los gases, de los líquidos, ¿vale? Vamos a ver el átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno, digamos, vamos a hablar de la primera aproximación del átomo de hidrógeno, donde está compuesto por una partícula de carga positiva, que es el protón, y alrededor tiene un electrón, que es de carga eléctrica negativa. Y la interacción es eléctrica, ¿no? Cargas de signo opuesto se atraen. Y eso crea un estado ligado, que es el átomo de hidrógeno. Entonces, con la ecuación del átomo de hidrógeno, pues es muy importante, pues sabéis que prácticamente los cálculos son que el 98% del universo es hidrógeno y helio, ¿no? Unos sitios dicen que el 75% y el 23%, 74, 24%, pero el 98% de todo el universo es hidrógeno y helio, que viene a ser también la composición del Sol, de nuestra estrella. Esa es la composición que tiene, ¿de acuerdo? Y es muy importante porque una vez que se entiende el átomo de hidrógeno, se entienden pues prácticamente todos los átomos y a continuación las moléculas y demás, ¿no? El átomo de hidrógeno además tiene una ventaja, que es un problema de lo que se llama de dos cuerpos, ¿no? Cuando pones en el escenario tres cuerpos, viene el problema de los tres cuerpos. Y tiene la solución de Schrödinger para el átomo de hidrógeno, tiene solución exacta matemática. Es sofisticadilla, ¿de acuerdo? Es esta que os pongo aquí. Se aprovecha un hecho de que esto tiene simetría esférica. Pues si vosotros ponéis un protón y alrededor un electrón, que eso es un átomo de hidrógeno básico, ¿no? En deuterio se añade en el núcleo un neutrón y en el tritio se añade dos neutrones, pero bueno, ese caso más sencillito, que es el átomo de hidrógeno básico, que es un protón y un electrón, tiene, suponiendo que la interacción principal, y lo es, la principal, es la eléctrica, tiene simetría esférica. Entonces, esto es una gran ventaja porque permite abordar la ecuación diferencial de Schrödinger y encontrar soluciones perfectas matemáticas. Y son estas que están aquí dibujadas, ¿no? La función de onda tiene una componente radial R y una componente, la llamamos azimutal. Todo esto se soluciona muy bien con coordenadas esféricas al tener esta simetría esférica, ¿vale? ¿Esa simetría esférica se le supone o se le conoce? Es la dominante, se le conoce. Vale, la dominante. Porque también pensábamos... Descartemos efectos. Las planetarias eran... Ocurre algo parecido, pero después lo vemos. Eso ya empezamos cuando considera efectos más allá de la milésima, de la 10 milésima, ¿vale? Ahora vamos a quedarnos con la primera aproximación, que fue una revolución con la teoría cuántica. Modelo del átomo de hidrógeno, esférico, simetría esférica, y se desarrolló, se encontró estas soluciones. Veis que la función de onda es el producto de una función radial y una función que depende de los ángulos θ y φ, ¿vale? Cuando recordáis el oscilador armónico cuántico, aquí ocurre una cosa parecida. Las soluciones que se encuentran son discretas, son funciones de onda discretas. Lo que ocurre es que hay tres números cuánticos, n, m y l. Y veis que están como superíndices de esas funciones. Este se llama el armónico esférico LM, tal, y tiene con unos polinomios, con unas funciones un poquito sofisticadas que son unas funciones muy sofisticadas, pero la verdad que tienen como propiedades mágicas. Son los polinomios de Legendre o de Laguerre, ¿de acuerdo? Pero lo único que hay que centrarse quizá en esto, que la función de onda
tiene dos componentes, una radial, que depende de dos números cuánticos, n y l, y otra azimutal, que depende de otros dos números cuánticos, n y l. Y lo que se ve además es que los niveles de energía son discretos. Eso n igual a, esto es una, no lo he puesto aquí, depende de la masa, depende de la carga eléctrica, hay 6 o 7 parámetros que determinan el valor de SU1. Se ve que los niveles energéticos posibles del electrón en el átomo de hidrógeno están cuantizados. Lo mismo que ocurría en el oscilador, aquí es muy parecido. De hecho, aquí el número n empieza en 1, las soluciones empiezan en 1, 2, 3, así. Es lo que se llama un espectro discreto energético. Y cuando el nivel 1, que es n igual a 1, pues es 1, es los menos 13,6 electronvoltios, ¿no? Si tú además coges la función de onda y resuelves el valor más probable de localizar al electrón en el nivel energético primero, pues sale también el 0,5 por 10 a la menos 10 metros, que es lo que se conoce como el radio de Bohr. Digamos, toda la ecuación de Schrödinger aplicada al átomo de hidrógeno da magníficamente todos los valores experimentales que se conocen. Explica perfectamente, por ejemplo, todas las series de transición que se utilizan. Por ejemplo, aquí veis los niveles energéticos del átomo de hidrógeno. Aquí estaría el básico, aquí está el primer nivel excitado, el 2, el 3, etcétera. Por ejemplo, la primera son la serie de Lyman, que están en el ultravioleta. La segunda la utilizáis bastante en astrofotografía, en la serie de Balmer, porque ahí está el H-alfa, el H-beta, la emisión H-alfa, H-beta, y son las transiciones del nivel 3 al nivel 2. La espectroscopía es fundamental para poder calibrar el espectro. Después hay, que lo hemos comentado antes, esta es la primera aproximación